daros las gracias por vuestra presencia a este webinar que celebramos hoy, claves para solicitar la ayuda TRADE. Se encuentra enmarcado dentro del programa CEAMA Empresa y lo desarrolla la Confederación de Empresarios de Jaén en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y bajo la financiación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Públicos. Dar la bienvenida y agradecimiento por su participación en la jornada y estar hoy con nosotros al presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén, Bartolomé González, quien luego a continuación realizará la inauguración del acto. La jornada la vamos a desarrollar en tres bloques. En primer lugar, se hará la presentación de los programas de incentivos para el desarrollo industrial y proyectos de I+D+I de Andalucía Trade a cargo de José Antonio Pascual Sánchez. En segundo lugar, y segundo bloque, presentación de los servicios integrales de Andalucía Trade, ventanilla única, a cargo de Juan Cruzada Candao, director de Fomento Empresarial de Andalucía Trade. Seguidamente, sesión sobre aspectos prácticos y relevantes para la tramitación y justificación de los incentivos de Andalucía Trade, a cargo de Rosalía Bahamón de Antelo, coordinadora de ayudas públicas en Incotec. Por mi parte, nada más. Daros las gracias nuevamente a todos y a todas por compartir con nosotros esta jornada. Deciros que si tenéis cualquier duda en el apartado, en el chat que tenéis, las vais escribiendo y luego a la finalización de la jornada se os van a ir contestando y resolviendo todo. Pues ya sí, por mi parte nada más. Y damos paso a don Bartolomé González Ruiz, presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén. Bien, gracias Pilar. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que la Confederación de Empresarios de Jaén va a celebrar con el objetivo fundamental de presentar los programas de incentivos para el desarrollo industrial y también de proyectos I+D+I empresarial de Andalucía Trade, como ha citado Pilar, centrándonos en aspectos prácticos y también aspectos relevantes para la tramitación y la justificación de estos incentivos, y en la que también abordaremos algo como es la ventanilla única que tiene Andalucía Trade. Permitidme, en primer lugar, disculpar al delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria de la Junta de Jaén, Javier Calente, que por cuestiones de agenda de última hora no nos acompaña. Saludar también al secretario general de la Confederación de Empresarios de Jaén, a María Ceñón, y, como no, también a las personas encargadas de dar contenido a esta jornada. Lo ha citado Pilar: a José Antonio Pascual, de Andalucía Trade, a Juan Cruzado, director de Fomento Empresarial de Andalucía Trade, y a Rosalía Bamonde, coordinadora de ayudas públicas en Incotec. Desde la Confederación de Empresarios de Jaén llevamos bastante tiempo colaborando con la Administración Autonómica, con la Junta de Andalucía, en la difusión y también en el acercamiento de todos los programas, herramientas y también instrumentos de apoyo que desde la Administración regional se pone en marcha en favor de la actividad empresarial y, por supuesto, en favor de la creación de empleo. Hoy vamos a hablar de una forma práctica de los servicios que la agencia Trade, centrada en desarrollar el potencial del sector productivo de nuestra comunidad, tiene, con una estrategia de trabajo enfocada en la línea de lo que venimos demandando desde la CEG, desde la Confederación de Empresarios de Jaén, como es la simplificación administrativa y el establecimiento de una relación ágil y una relación eficiente con la Administración Pública andaluza, y que nos satisface, afortunadamente, comprobar que la Junta de Andalucía está trabajando desde un enfoque totalmente transversal en ello. En concreto, en la jornada de hoy se abordará, como digo, la ventanilla única digital de Andalucía Trade, y creemos que no solo es importante que la Junta ponga a disposición de las empresas distintas líneas de incentivos para el fortalecimiento de nuestro tejido productivo dirigido tanto al desarrollo industrial como a los proyectos de I+D+I empresarial, sino que también lo hay mucho que estas ayudas se ofrezcan de una forma ágil y, sobre todo, fácil, con un objetivo muy claro: que las ayudas lleguen hasta la última empresa que la necesite para conseguir su objetivo de crecimiento y, por tanto, poder consolidarse. Desde la Confederación de Empresarios de Jaén creemos que este es, sinceramente, el camino que se debe seguir desde el punto de vista de la Administración, y desde aquí animamos a la Junta de Andalucía a que siga poniendo a la empresa en el centro de sus políticas económicas. El webinar de hoy se enmarca, como ha dicho Pilar, en el proyecto de fomento de la cultura emprendedora Más Empresas, en lo que se ha convertido ya
en una dinámica frecuente entre la Confederación de Empresarios de Jaén y la Junta de Andalucía de seguir acercando y de seguir difundiendo la herramienta de la Administración autonómica para impulsar la actividad productiva y la actividad empresarial. Confiamos que la interlocución con los empresarios siga siguiendo la tónica dominante como ha sido hasta ahora y sin más confiar en que sigamos avanzando en este modelo de colaboración público-privado que nos ofrece la agencia TRADE. Y finalizo deseando a todos los que hoy estáis en la jornada, deseando que sea de vuestro interés y que sea fructífera para todos y cada uno. Muchas gracias. José Antonio Pascual. Hola, buenos días. No sé si se me escucha. Sí, se me ve perfectamente, de acuerdo. Bueno, pues en Perfectamente. primer lugar quisiera agradecer la invitación a la Confederación de Empresarios de Jaén y bueno, voy a compartir una presentación. Vamos a intentar ser escuetos y breves y que al finalizar la jornada, sobre todo la presentación por parte de la mía y de Juan Cruzado, pues las dudas que haya pues las podamos resolver. Comparto la presentación. Y por favor, confirmamos que se ve, ¿verdad? ¿Es así? Si Sí, me confirmáis, por se ve, favor, que se sí. ve Sí, la correcto, presentación, correcto, José Antonio. ¿verdad? Se ve Vale, perfecto. perfectamente. Bueno, pues en estos 25 minutos vamos a tratar de hacer una visita guiada por las tres líneas de ayudas que el decreto 114 de 2024, el decreto de ayudas que se publicó en el mes de julio. Bueno, en 25 minutos casi no da tiempo a bajarnos del autobús en esta visita guiada, no obstante, pues después en el turno de preguntas o posteriormente, en cualquier otro momento, pues podemos aclarar con mayor detalle, como decimos nosotros, bajarnos del autobús y poder hacer una explicación un poco más detallada de ese punto del trayecto. A mí me gusta, nos gusta centrarnos en tres elementos, tres preguntas a las que vamos a dar respuesta con esta línea de ayudas: el quién, el qué y en con qué, es decir, qué tipo de proyectos se pueden presentar, quiénes son las empresas, los empresarios que pueden presentarse a esta línea de ayudas y cuáles son los gastos o las inversiones que son susceptibles de presentar para recibir la subvención correspondiente. Por tanto, bueno, pues ese es un poco el esquema que vamos a utilizar. Lo vamos a dividir en dos partes. Las dos primeras líneas de ayudas, que son los incentivos a proyectos de inversión, lo que denominamos de desarrollo industrial, y una última parte que son los incentivos, las subvenciones a proyectos de I+D, investigación industrial y desarrollo experimental. ¿De acuerdo? Estas dos primeras líneas de incentivos para crecimiento y mejora de la competitividad de las pymes y para la puesta en marcha de pequeñas empresas tienen una dotación de 208 millones. 208 millones de euros disponibles para proyectos de inversión que tengan por objetivo o bien poner en marcha una nueva actividad económica, una nueva pequeña o mediana empresa, perdón, o bien mejorar la posición competitiva de empresas ya existentes, bien ampliando la capacidad productiva, bien desarrollando nuevos productos. 208 millones en un procedimiento de concurrencia no competitiva. Por concurrencia competitiva vamos a entender que los proyectos no compiten unos por otros por un mismo presupuesto, sino que se van presentando y por el orden de llegada, por el orden de entrada en el registro, pues se analiza el cumplimiento de los requisitos de beneficiario, el cumplimiento de los requisitos de proyecto, el presupuesto subvencionable y si se cumplen todos esos elementos y hay disponibilidad, pues se concede una subvención. Por tanto, pues eh, mientras haya presupuesto disponible, la convocatoria estará abierta a esos 208 millones para proyectos de crecimiento y mejora para proyectos de puesta en marcha de nuevas empresas. Vamos a entrar en algo de detalle para la primera de las líneas, la línea de crecimiento y mejora de la competitividad. Bien, ¿el qué?
¿Qué tipo de proyectos son susceptibles de primero solicitar y luego recibir ayuda? Bueno, proyectos de inversión en pequeñas y medianas empresas. Por tanto, primer elemento, las grandes empresas no son susceptibles de solicitar ayuda. Es una línea de ayuda destinada exclusivamente a pequeñas y medianas empresas que realicen una actividad económica en Andalucía y para proyectos que tengan un presupuesto mínimo subvencionable de 30.000 euros. Por presupuesto subvencionable se va a entender aquel que, después del análisis realizado por el equipo técnico de TRADE, pues se determine que está alineado o que corresponde con lo que contempla la línea de ayudas y la convocatoria. Por tanto, ese presupuesto debe ser un mínimo de 30.000 euros. ¿Qué tipo de proyectos? ¿Cuál es el objetivo de esos proyectos que pueden recibir ayuda? Bueno, pues proyectos para crear un nuevo establecimiento operativo adicional que el solicitante tenga en la Comunidad Autónoma de Andalucía, proyectos para ampliar la capacidad productiva de un establecimiento que ya existe, proyectos que pretendan diversificar la producción o bien proyectos que tengan por objetivo una transformación radical o fundamental en el proceso de producción o de prestación de servicios de la empresa solicitante. ¿Qué requisitos tienen que cumplir además los proyectos o los solicitantes? Bueno, el primero, los proyectos tienen que ser viables desde un punto de vista técnico, económico y financiero. Sobre la viabilidad económica financiera hablaremos más adelante porque está establecida de manera objetiva y analizable ex ante. Segundo, la compañía, la empresa que solicita el proyecto tiene que tener un establecimiento operativo en Andalucía. Por establecimiento operativo en Andalucía, pues vamos a entender un centro de trabajo o bien un centro que esté incluido en la declaración censal de actividad económica de la empresa. Un elemento muy importante en esta línea de ayudas, los proyectos no pueden estar iniciados con anterioridad a la fecha de solicitud. Y esto es muy importante aclararlo y bueno, es posible que luego entremos en más detalle en el turno de preguntas si las hubiera. Se trata de dar cumplimiento al efecto incentivador. Los proyectos y los trabajos no pueden estar iniciados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Y esto no es únicamente que las facturas o los contratos estén realizados con posterioridad a la fecha de solicitud, sino que no puede haber ningún tipo de compromiso de gasto anterior a esa fecha de solicitud. Un albarán, una aceptación de un pedido, ese tipo de acuerdos o compromisos entre el solicitante y las empresas proveedoras pueden poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos de la ayuda. Esto además es más importante recordarlo porque suelen ser elementos que aparecen no en el momento de la solicitud, sino en el momento de la justificación cuando se concede la ayuda. A mí sí me gustaría aquí hacer un paréntesis. El planteamiento de una solicitud de ayuda tiene que ir más allá del momento de la solicitud, o dicho de otra manera, el objetivo no se cumple si se concede la ayuda, el objetivo se cumple cuando se cobra la ayuda. Estas ayudas son ayudas a fondo perdido, es decir, es dinero que no hay que devolver, que son desde el punto de vista financiero pospagables. Pospagables significa que primero se presenta la solicitud, se concede la ayuda, se realiza el proyecto objeto de la subvención, se da cumplimiento a las condiciones, es decir, se presenta la documentación acreditativa, la justificación, y si todo está en orden, se cobra. Bien, determinadas circunstancias que no dan cumplimiento al efecto incentivador aparecen en la fase de justificación. Aparece un pedido, aparece un albarán, por tanto, bueno, pues nuestra recomendación es que no haya iniciado ningún tipo de acuerdo o elemento que puedan poner en riesgo el cumplimiento de ese efecto incentivador. ¿De acuerdo? El plazo de ejecución de los proyectos, en principio, 31 del 12 de 2029. Por tanto, pues son proyectos. Nosotros recomendamos que no haya proyectos de muchísimo plazo, más allá de año y medio o 2 años, pero en principio la normativa reguladora dice que no existe una fecha de finalización de los proyectos de esta línea más allá de 31 de diciembre de 2029 para que el proyecto esté ejecutado y pagado.
Bien, los proyectos en esta línea de ayudas y las empresas solicitantes deben corresponder a determinadas actividades económicas, tanto en esta línea para crecimiento y mejora como en la línea de lanzamiento de nuevas empresas que explicaremos ahora. No está abierta a todas las actividades económicas. Se limita a una serie de actividades, fundamentalmente industriales, que se recogen en el anexo 2 de las bases reguladoras. ¿De acuerdo? Por tanto, pues existe una restricción a las actividades. Prácticamente todas las actividades industriales, buena parte, no todas, de las actividades agroalimentarias, algunas actividades de servicio. Lógicamente, bueno, no es el momento de ser exhaustivos porque la exhaustividad se recoge en el anexo 2 de las bases reguladoras. Las empresas pueden ser tanto trabajadores autónomos como sociedades mercantiles o sociedades cooperativas y además un requisito importante es que deben contar con capacidad económica y financiera suficiente para realizar el proyecto. Bien, esta capacidad económico-financiera se conoce ex ante y está claramente establecida en las bases reguladoras cómo se calcula y cómo se cumple. Y va a depender de dos elementos. Va a depender del presupuesto del proyecto y va a depender de la forma jurídica y de la antigüedad del solicitante. Y bueno, creo que lo tienen ustedes en sus pantallas en la presentación. De tal manera que si nos encontramos con una pyme de menos de 3 ejercicios contables, la manera de acreditarlo será con una cuantía en su capital social. Cuantía que será del 15, del 20 o del 25% del presupuesto presentado si el proyecto es inferior a 500.000 euros, se encuentra entre 500.000 y 1.200.000 euros o es superior a 200.000 euros. De tal manera que, por ejemplo, un proyecto de 700.000 euros presentado por una pyme con menos de 3 años de antigüedad deberá acreditar para dar cumplimiento al requisito de tener capacidad económica y financiera para afrontar el proyecto, deberá acreditar un capital social que sea al menos del 20% de esos 700.000 euros, es decir, 140.000 euros. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, para pymes con menos de 3 ejercicios de antigüedad, un 15, un 20 o un 25% del presupuesto subvencionable en forma de capital social. Cuando hablemos de una pyme con 3 o más años de antigüedad, los porcentajes serán iguales para las mismas referencias de presupuesto aprobado, pero en este caso la acreditación no será sobre el capital social, sino sobre los fondos propios. ¿De acuerdo? 15, 20 o 25% en función del tamaño del proyecto. Y por último, cuando el solicitante es un empresario individual, entonces, bueno, por lógica de no contar con ese tipo de estado financiero, lo que tiene que acreditar es unos ingresos mínimos por actividad del 15% de la inversión presentada. Se acreditará pues, a través del modelo 100 del IRPF. Bueno, pues evidentemente aquí lo que se ha buscado es que la acreditación del requisito de capacidad económico-financiera pueda determinarse ex ante, es decir, antes de presentar la solicitud, el empresario, la empresa, conoce ya si cumple o no cumple ese requisito. Podríamos discutir si los porcentajes, bueno, pues deberían ser mayores o menores. Lógicamente, cuando se establece un porcentaje o un requisito, pues puede ser discutible dónde se establece el umbral. En algún sitio hay que ponerlo, pero sí está claro que con carácter previo, la empresa y de manera objetiva, la empresa puede saber si cumple o no cumple ese requisito. Hemos hablado ya del quién, hemos hablado ya del qué, nos queda hablar del con qué, de los gastos subvencionables. Bueno, que serán algunos de los que aparecen a la izquierda de sus pantallas. Como gastos subvencionables pueden ser los terrenos, eso sí, con un máximo del 10% de la inversión total subvencionable, pueden ser naves y construcciones, bienes de equipo de procesos, equipos informáticos, software, siempre y cuando no sean pues, sistemas operativos o software informático básico, arrendamientos financieros o activos inmateriales. Y la intensidad de los incentivos, les recuerdo, subvenciones a fondo perdido, que se cifren en un porcentaje del presupuesto que finalmente se aprueba tras el análisis realizado por el equipo de técnicos de Andalucía Trade, y que el porcentaje va a depender del tamaño de la empresa. De tal manera que si la empresa es una empresa
pequeña o micro, la intensidad es del 45%, y si la empresa es mediana, perdón, la intensidad será del 35%. A esos porcentajes mínimos, en caso de que el proyecto se apruebe, se pueden incrementar por el cumplimiento de una serie de condiciones adicionales, bien del proyecto o bien del solicitante, pudiendo llegar a una intensidad máxima del 70% en caso de pequeñas empresas y del 60% en caso de medianas. Un poco más adelante, pues les explicaré cómo se puede alcanzar esas intensidades y cuáles son esas características adicionales que los proyectos han de cumplir para hacerlo. La segunda línea es la línea de puesta en marcha de pequeñas empresas. Y, bueno, ¿qué proyectos son susceptibles de recibir ayuda? Son proyectos para poner en marcha pequeñas o microempresas con una inversión también mínima, igual que en la línea anterior de 30.000 euros, y con los siguientes requisitos. Y en aquellos que ya he mencionado en la línea anterior, pues permítanme ustedes que lo haga, que solo los mencione, porque ya han sido explicados anteriormente. Proyectos tienen que ser viables desde el punto de vista técnico, económico, financiero. El objeto del proyecto ha de ser crear un establecimiento operativo en Andalucía. Un elemento muy importante en esta línea, que se van a aceptar gastos con anterioridad de hasta 6 meses a la fecha de solicitud. Por tanto, el cumplimiento del efecto incentivador y la realización de los trabajos, pues no es igual que en la línea anterior, sino que se aceptan gastos con 6 meses, hasta 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. Y el plazo de ejecución del proyecto, igual que en la línea anterior, hasta 31 de diciembre de 2029. Los beneficiarios son pequeñas empresas con los mismos CENAES que estén incluidos en el anexo 2 con las actividades, y por nueva empresa o lanzamiento de la puesta en marcha de una nueva empresa, hablaremos de empresas registradas como máximo 5 años antes, registrada en el registro correspondiente, registro mercantil o registro de cooperativas, como máximo 5 años antes con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud, y que además cumplan los siguientes requisitos. Primero, que no estemos hablando de una actividad realizada por otra empresa que se asume o se transfiere a una nueva compañía, empresas que desde su constitución no hayan distribuido beneficios, y que tampoco se trate de una concentración o de una adquisición de una empresa por otra. Cumpliéndose esos requisitos, los 5 años como máximo de existencia en el registro correspondiente y perteneciendo a la actividad de la nueva empresa a uno de las CENAES incluido en el anexo 2, pues podría ser susceptible de objeto de ayuda. Además, pues tienen que cumplir el requisito de capacidad económico-financiera para realizar el proyecto, con un esquema de funcionamiento muy parecido al de la línea anterior. En este caso, los trabajadores autónomos no son beneficiarios de la ayuda, por tanto estaríamos con pymes con menos de 3 ejercicios de actividad, o con pymes con 3, 4 o 5 ejercicios de actividad. Y exactamente igual. Para solicitantes con menos de 3 ejercicios de actividad, deberá acreditarse un capital social mínimo, que será de un 15, de un 20 o de un 25% del presupuesto aceptado en función de la cuantía del proyecto. Para pymes con más de 3 años, pues ese porcentaje del 15, del 20 o del 25 en función de la cuantía del presupuesto del proyecto no será de capital social, sino de fondos propios. De tal manera que, al igual que en la línea de mejora competitiva, pues se trata de poder acreditar ex ante la capacidad para realizar el proyecto. Los gastos subvencionables, muy semejantes en la línea anterior: terrenos, naves y construcciones, bienes de equipos informáticos, y bueno, se incluye, que no se incluye en la línea anterior, planificación, ingeniería y dirección facultativa, eso es cierto, con algunas restricciones. La intensidad de los incentivos, pues la intensidad de los incentivos, como aquí solo aplica a pequeñas empresas, una intensidad mínima, en el caso de aprobarse la ayuda, del 55% de la inversión subvencionable. Perdonen que insista, subvenciones a fondo perdido,
tanto, una cuantía que no ha de devolverse en términos financieros pospagables. Se presenta la solicitud, se aprueba el proyecto, se realiza el proyecto, se acredita su realización y después de todo ese proceso se cobra la ayuda. Esa intensidad de ayuda mínima del 55% puede llegar al 75%. Para llegar al 75% tienen que cumplirse unos requisitos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son esas características adicionales que aplican a estas dos líneas de ayudas que hemos presentado? Pues empresas promovidas por mujeres o con un certificado de empresa familiarmente responsable, que sean proyectos y empresas de alta o media tecnología, que sean proyectos que estén alineados con algunas de las estrategias de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2021-2027, empresas que pertenezcan a la economía social o a colectivos especiales, determinadas ubicaciones específicas del proyecto o porque el proyecto tenga una especial intensidad en la creación de empleo. Bueno, todos estos requisitos adicionales a esa intensidad mínima, pues conformarían esta parrilla, de tal manera que para la línea de crecimiento y mejora, en función del tamaño, tendríamos una intensidad mínima del 35 o del 45 y se iría agregando intensidades o porcentajes adicionales de ayuda hasta alcanzar un máximo del 70 en el caso de pequeñas y del 60 en el caso de medianas. Para la línea de puesta en marcha, una intensidad mínima de 55% y agregando, adicionando porcentaje de ayuda podríamos llegar al 75%, eso sí, con un incentivo máximo de 1.000.000 de euros. Programa de investigación. Y por último, estamos ante la convocatoria de desarrollo experimental e investigación industrial, bueno, comúnmente conocida como proyectos de I+D. En este caso, la convocatoria, bueno, hay reservados 35 millones de euros, la convocatoria inicial ha salido con 17 millones de euros y, bueno, en el caso de agotamiento presupuestario, pues se tiene previsto ampliar el presupuesto inicialmente disponible. ¿Aquí qué financiamos? Pues aquí lo que se financia es el desarrollo, la generación de un conocimiento o la aplicación de un conocimiento existente por parte de una empresa, fundamentalmente pequeñas y medianas. ¿Empresas para qué? Para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios o mejorar de manera sustancial los productos o los servicios ya existentes por parte de la empresa. ¿De acuerdo? Eso es la tipología, lo que comúnmente conocemos como proyectos de I+D. ¿Qué características han de cumplir estos proyectos? Bueno, lo primero, tienen que estar desarrollados en Andalucía. ¿Dónde se desarrolla un proyecto de I+D? Bueno, pues a los efectos de esta línea de ayuda vamos a considerar que los proyectos se desarrollan en los centros de trabajo donde estén vinculadas las empresas que participan en los proyectos. Proyectos de I+D los desarrolla personal de las empresas, personal que tiene una relación laboral con las empresas solicitantes. En los centros de trabajo donde estén asociados o vinculados los trabajadores asignados al proyecto, pues allí se desarrolla el proyecto en Andalucía. Por tanto, bueno, pues primera derivada de este requisito es que solo serán susceptibles de recibir apoyo los gastos de personal de trabajadores vinculados a centros de trabajo en nuestra comunidad. ¿De acuerdo? Bien. Los proyectos, al igual que en la línea de mejora competitiva, no pueden estar iniciados antes de la presentación de la solicitud y deben cumplir el efecto incentivador. Permítame que insista, pero es un elemento muy relevante que además nos da dolores de cabeza en la fase de justificación. No solo se trata de que la fecha de las facturas sean posteriores a la fecha de la solicitud, se trata también que no haya ningún acuerdo, ningún tipo de documento que ponga en duda que el proyecto se ha iniciado, los trabajos vinculados con el proyecto se han iniciado con anterioridad a la fecha de la solicitud. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de albaranes, estamos hablando de pedidos, estamos hablando de contratos. Todos esos acuerdos comunes en el tráfico mercantil entre empresas, organizaciones, deben estar fechados con posterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda. Por supuesto, si hablamos de gastos de personal, pues nos estamos refiriendo a que las nóminas o los gastos presentados tienen que ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Bueno, sé que somos muy insistentes en esto,
pero son no conformidades que además aparecen no en la solicitud, sino en la justificación y que convierten una expectativa de cobro de las empresas pues, en una frustración. Y entendemos que como además hay que operar aquí con las luces largas, es decir, tenemos que preparar las solicitudes pensando no solamente en la fase de análisis y aprobación, sino en el ciclo de vida completo del proyecto, pues es el momento de insistir. ¿Qué más cuestiones? Los proyectos tienen que ser viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero. La viabilidad técnica del proyecto la va a determinar la evaluación científico-técnica. La evaluación de un proyecto de I+D tiene tres vertientes. Una primera de los gastos elegibles, que la realiza el equipo técnico de TRADE. Una segunda también vinculada con la primera, que es lo que llamamos evaluación de impacto, que hace referencia fundamentalmente a en qué medida un proyecto pues no solamente es bueno para la empresa, sino bueno, que tiene repercusiones positivas para el entorno, para la región, y después una evaluación científico-técnica que tiene fundamentalmente dos elementos. Determinar si el proyecto es I+D, es decir, si estamos hablando de un proyecto que cumple las características de un proyecto de I+D, donde se genera un conocimiento nuevo o donde se aplica un conocimiento en aras de mejorar sustancialmente los productos o servicios de la empresa y si hay viabilidad técnica del proyecto. Bueno, pues esos dos elementos, que son un requisito, una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para recibir la ayuda en esta línea, lo realiza una entidad externa, contratada por TRADE, con evaluadores con más de 10 años de experiencia, con título de doctor, perfectamente al corriente del estado de la técnica y que va a determinar en qué medida el proyecto cumple esos requisitos. El periodo de ejecución, en este caso, son 2 años. Los proyectos no pueden tener más de 2 años de ejecución. Si después, durante la realización del mismo, por alguna circunstancia fuera necesario prorrogar el plazo, la normativa reguladora lo contempla. Pero el proyecto presentado a la solicitud no puede tener más de 2 años. Y ojo, un elemento importante, tiene que empezar a partir de la presentación de la solicitud. Y deben contribuir al desarrollo de la estrategia de innovación de Andalucía, bien en los ámbitos de intervención, bien en los elementos transversales, en los ámbitos de especialización, perdón, bien en los elementos transversales, los proyectos tienen que estar alineados. En este caso, no es un elemento que aporte porcentajes de ayuda adicional, sino lo que va a hacer es un requisito de entrada. ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, esta es una línea que se hace por y para las pymes. Por tanto, los beneficiarios fundamentales son pequeñas y medianas empresas con establecimiento operativo en Andalucía o que como consecuencia del proyecto lo vayan a tener. ¿De acuerdo? Y por tanto, pymes que realizan de manera individual los proyectos. Adicionalmente, se contemplan también proyectos a realizar por 2 empresas. Bien por 2 empresas pymes o bien por una pyme y una gran empresa. Las grandes empresas solo son beneficiarios en estas líneas de ayudas en los proyectos de I+D y cuando realizan en colaboración con una pyme un proyecto de I+D. Más requisitos: establecimiento operativo en Andalucía y la capacidad económica y financiera. E igual que en las 2 líneas anteriores, se establecen unos objetivos, unos requisitos, perdón, identificables ex ante, a priori, para acreditar la capacidad económico-financiera de los solicitantes para desarrollar el proyecto. En este caso, en el caso de los proyectos de I+D, este requisito se mide a través del fondo de maniobra. El fondo de maniobra de la compañía solicitante, si son 2 empresas de las 2, tendrá que ser, con respecto al último ejercicio cerrado, de al menos el 20% del presupuesto subvencionable. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si a la hora de presentarlo no se cumple ese requisito? Bueno, pues entonces, si el proyecto cumple el resto de los requisitos y tiene una evaluación favorable, se solicitará en la propuesta de resolución provisional que se subsane o se modifique esa circunstancia. ¿Cómo puede hacerlo? Obviamente no puede modificar las cuentas ya cerradas. Podrá o bien acreditar una disponibilidad financiera contratada tras el cierre del último ejercicio de ese 20% del presupuesto subvencionable o bien constituyendo un aval bancario a primer requerimiento. Por tanto, fondo de maniobra del último ejercicio, 20% al menos del presupuesto subvencionable del proyecto. Si no se cumpliera, podrá
remediar esa circunstancia de alguna de las dos maneras que hemos mencionado. Hay un par de limitaciones adicionales en la línea de I+D. La primera de ellas es que solo se pueden subvencionar en esta convocatoria un máximo de 3 proyectos por empresa, y la segunda es que la subvención máxima por proyecto y empresa es de 400.000 euros. ¿Significa esto que no puede ninguna empresa presentar más de 3 proyectos? No, puede presentar los que quiera. Una vez que se aprueben los 3 primeros, a partir del cuarto, pues se desestimará automáticamente por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria. Si una empresa presenta 4 y el segundo o el tercero se desestima por no cumplir algún requisito, pasamos a analizar el siguiente, ¿de acuerdo? Máximo de 3 proyectos aprobados en esta convocatoria por empresa, me da igual que sean individuales o en agrupación, y un máximo de 400.000 euros por empresa y proyecto. Por tanto, como ustedes saben sumar, pues ninguna empresa puede recibir en esta convocatoria, en la línea de I+D, incentivos agregados por más de 1.200.000 euros. Un elemento muy importante que no he mencionado es que en la línea de I+D no existe restricción ninguna por actividad. Cualquiera que sea la actividad de la empresa puede presentar un proyecto a la línea de I+D, que cumpla lógicamente los requisitos que hemos mencionado. Gastos subvencionables, en el caso de los proyectos de I+D, voy terminando, son de 3 tipos. Gastos de personal dedicados al proyecto, vinculados a un centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Cómo se estiman los gastos de personal? Se estiman directamente por un coste simplificado aprobado y que aparece en el anexo de la convocatoria. Se han establecido 3 perfiles posibles de personas a asignar a un proyecto de I+D, cada una de ellas con un coste hora en función del grupo de cotización en el que estén dadas de alta esas personas. Bueno, entonces, de tal manera que automáticamente en el aplicativo, en la oficina virtual, cuando estén cumplimentando la solicitud, no tienen que poner el nombre de la persona, número de personas por grupo de cotización, número de horas que esas personas van a dedicar al proyecto, y el sistema les calculará directamente el gasto de personal del proyecto. Esto supone una notable reducción de todas las trámites, documentación que se aporta en un proyecto de I+D, tanto en la fase de solicitud como fundamentalmente en la fase de justificación, de tal manera que en la justificación ya no hay que acreditar ni con nóminas, ni con seguros sociales, ni nada por el estilo, simplemente una declaración con los partes horarios firmada por el representante legal de la empresa y la vida laboral de la empresa que acredite que las personas asignadas al proyecto han estado dados de alta en el grupo de cotización que se incluyó en la solicitud. Por tanto, gasto de personal dedicado al proyecto. Los costes indirectos son un porcentaje de los gastos de personal en automático que se calculan y que no hay que acreditar. Y por último, los costes de investigación contrato. Hay que contratar a una universidad, a un centro de investigación, una consultora especializada que nos ayude a desarrollar un paquete de trabajo, alguna actividad del proyecto. Ese gasto también es elegible. Permítanme que me pare para recordar algo que viene en el decreto claramente y que también produce, y permítanme la expresión, dolores de cabeza en la justificación. Cualquier gasto, contratación, ya sea de inversiones, ya sea de gasto, en cualquiera de las líneas que estamos presentando superior a 15.000 euros, necesita que esté soportado por 3 ofertas de 3 proveedores distintos, 3 ofertas que deben ser comparables, es decir, que se ha solicitado las mismas especificaciones y que han contestado presupuestando bajo los mismos requisitos. Se ha de elegir la más barata. Si no se elige la más barata por alguna circunstancia, ha de explicarse. El cumplimiento de este requisito se acredita en justificación. No se acredita ahora en la solicitud, pero lógicamente en justificación, si se producen no conformidades, ya es demasiado tarde. Por tanto, nuestra recomendación: antes de asumir cualquier compromiso de gasto para importes superiores a 15.000 euros en cualquiera de las 3 líneas que estamos presentando, solicitar por escrito al menos a 3 proveedores una oferta donde esté bien claro lo que se solicita, de tal manera que se pueda comparar, y después en la fase de justificación que se acredite
que se ha elegido la más barata, o si no se ha elegido la más barata, que se acredite por qué, por alguna circunstancia de orden técnico, de calidad del servicio o de otro tipo, pero que se pueda soportar en las propuestas solicitadas. Solicitadas, insisto, con anterioridad al compromiso de gasto. Este es un requisito que genera muchos problemas en la justificación y que no es un requisito nuestro de TRADE, sino que es exigido en la Ley General de Subvenciones. Intensidad de los incentivos. Bueno, pues aquí va a depender de dos elementos: tamaño de la empresa y si el proyecto es individual o el proyecto se hace en agrupación. Y bueno, ahí lo tienen, que va desde el 25% para grandes empresas en agrupación hasta el 50% en pequeñas empresas en proyectos en agrupación. Y bueno, por mi parte, nada más. Recordarles que, bueno, solemos decir que la calidad del output depende no solo, pero también de la calidad del input. Por tanto, bueno, pues que todo el proceso de preparación de la solicitud es un proceso importante, que hay que tener en cuenta el ciclo de vida completo del proyecto, es decir, que se prepare la solicitud pensando no solo en la fase de análisis, tramitación y aprobación, sino de ejecución y justificación del proyecto, que lean bien, lógicamente, con detalle el decreto, que hay disposición, aunque ahora lo contará Juan Cruzado, a disposición de las empresas en la oficina virtual, unas guías ilustrativas de cómo preparar las solicitudes, y que adicionalmente pues todo el personal de TRADE estamos a disposición de las empresas. Pero bueno, eso creo que lo va a contar ya Juan. Yo por mi parte les agradezco la paciencia y bueno, quedo a disposición, no sé si ahora o después, cuando haya la intervención, Juan, de bueno, pues de atender las dudas que haya generado mi presentación. Muchas gracias por mi parte. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por tu intervención. Espero que haya sido de gran interés. Y como tú bien ya has dicho, si hay alguna duda, cualquier pregunta que tengáis, la escribí en el chat y luego a la finalización se van resolviendo. Muchísimas gracias. Y seguidamente damos paso a Juan Cruzado Candau, director de Fomento Empresarial de Andalucía, TRADE. Muchas gracias Pilar, y muchas gracias a la Confederación por la organización y por toda la cobertura, y también, por supuesto, saludar a todos los asistentes a esta presentación, por dedicarnos este tiempo. Bien, yo voy a ser breve porque efectivamente pues lo importante o lo relevante, la esencia de esta presentación, pues era las líneas de incentivo, que es lo que acaba de realizar José Antonio Pascual, pero sí quería aprovechar la ocasión para hacer algunas consideraciones al respecto. Por un lado, información de servicio. Pues, bueno, pues es relevante, ¿no? Es importante y necesario saber algunos aspectos sobre cómo tramitar o cómo presentar las solicitudes de los proyectos que tengan en mente. Por un lado, digamos, la idea, lo fundamental o cómo enfocamos nosotros la ayuda a las empresas, en este caso, es que nuestro objetivo es que no se quede ningún proyecto en el cajón. Bien, esto, digamos, de alguna manera hemos establecido una serie de pautas para atender, para ayudar a todas aquellas empresas que tengan un proyecto a que puedan bueno, pues, montar su solicitud y que la tramitación pues, sea lo más amable posible. Estamos hablando de cuestiones que tienen su complejidad, en el que hay que tener en cuenta pues, una serie de criterios, de aspectos, no solo a la hora de solicitar, sino a tener en cuenta en todo el ciclo de vida de lo que sería el propio proyecto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, desde este aspecto y teniendo en cuenta pues, estas consideraciones, estamos hablando por un lado de que el procedimiento es totalmente telemático, para lo cual se ha puesto en funcionamiento una oficina virtual que es accesible desde la web de TRADE, andaluciatrade.es.
a través de la web y a través también, o en esta oficina virtual, por un lado, les va a guiar por el proceso, va en principio a detallar pues los aspectos relevantes o que tienen que tener en cuenta para el propio proceso de tramitación. A su vez, se han elaborado también una serie de guías del solicitante que están dispuestas o destinadas también a resolver pues, algunas o las dudas, o muchas de las dudas que inicialmente pueden saltar o pueden presentarse, ¿no? Por lo tanto, digamos, desde este punto de vista hay ya información y, digamos, un proceso de ayuda al que pueden acudir directamente para poder solventar pues, muchas de las cuestiones que se pueden plantear antes del propio proceso de solicitud. Pero claro, más allá de esto, pues seguramente se provocarán, se sucederán o se presentarán cuestiones, digamos, que no están ahí recogidas. Para lo cual, por un lado, hemos puesto en funcionamiento un servicio de call center que está fundamentalmente destinado a atender a las empresas que en este caso pues vayan a presentar sus proyectos. Ese call center además pues está articulado en distintos niveles dependiendo de la dificultad de la consulta o incidencia que se pueda estar produciendo y digamos, pues habrá pues, una respuesta, dependiendo de esa consulta, una respuesta de manera inmediata o, digamos, un análisis de las necesidades a dicha consulta y por lo tanto, pues la idea es que no se quede sin resolver o contestar ni atender cualquier tipo de demanda en este aspecto. De igual modo, pues cuentan con la cobertura de las gerencias provinciales de TRADE, en este caso de la de Jaén, con un equipo pues, con amplísima experiencia y que por supuesto pues, de igual modo tanto de manera online o telemática como de manera presencial pues estarán a su disposición para poder atender cualquier necesidad en este aspecto. Bien, esto digamos como información de servicio y como decía antes, pues lo relevante y lo importante en esta sesión era presentarles las líneas de incentivos, pero como saben, pues Andalucía Trade va mucho más allá de las líneas de incentivo y quería aprovechar esta ocasión, estos minutos, para hacer un repaso, digamos, sobre ello, ¿no? En este año y medio de funcionamiento de Andalucía Trade, que como saben, pues integra o tiene competencias amplísimas en el aspecto de desarrollo económico y empresarial Andalucía, que es para lo que se ha creado un canal digamos, único. Hablamos de ventanilla única para las empresas, con la idea de que cualquier proyecto, iniciativa, desarrollo de estrategia, digamos, la empresa tenga una referencia única a la que poder acudir para plantear pues, cualquier necesidad de desarrollo en este sentido y además en ámbitos diversos y múltiples. Por hacerlo de manera, o decirlo de manera muy resumida, Andalucía Trade tiene tres grandes campos competenciales. Uno es el de la internacionalización de la economía, otro es el de la financiación, del que hoy estamos hablando, con estas tres primeras líneas 100% Trade, puestas ya en funcionamiento desde el pasado mes de julio, y otra línea de negocio, que es el de desarrollo de negocio y soporte de valor, básicamente todo lo que es el fomento de la I+D, el ámbito de la investigación, y que de alguna manera pues en Andalucía estamos intentando de
potenciar para que nuestras empresas podamos elevar o puedan elevar su nivel de competitividad, sobre todo no solo en el mercado nacional, sino en el internacional. Por lo tanto, esto, digamos, serían los ámbitos competenciales, dicho de manera muy resumida, pero que abarcan, digamos, un montón de líneas, de actuaciones, de programas, que de alguna manera pueden o deberían apoyar pues, las necesidades de muchas de las empresas andaluzas. Bien, la visión de ventanilla única, que es a la que hacía referencia anteriormente, no finaliza aquí y hablamos de ventanilla única ligado a servicios 360. ¿Esto qué quiere decir? De una manera muy práctica. Lo que pretendemos es que la empresa precisamente acuda a Andalucía Trade y seamos capaces de dar respuesta, digamos, en todas las vertientes, bien sea con productos y servicios propios de la agencia, es decir, todos aquellos que haya desarrollado, como los que estamos hoy aquí hablando, pero también vamos a hacer la labor de conectar con aquellos servicios que no sean propios, es decir, aquellos de ámbito regional, estatal y europeo, que de alguna manera puedan ser susceptibles de complementar los propios de la agencia. Es decir, en este sentido vamos a tener ese monitoreo constante de saber qué es lo que ofrece el mercado en estos ámbitos, en el regional, nacional y europeo, para que de alguna manera podamos tener una visión y aportar una visión lo más completa posible a las necesidades de la empresa. Este trabajo, evidentemente, pues requiere de una constante actualización y revisión y atención para que podamos no solo aportar esa información, sino a través del conocimiento y de los contactos en estos sentidos podamos poner en conexión con los distintos entes y que además seamos capaces de valorar o analizar si realmente puede ser usado, ¿no? O utilizado por la empresa en cuestión en el tiempo y forma en el que se presentan las necesidades, ¿no? Bien, pues esta visión, digamos, es la que queremos trasladar en nuestro modelo de negocio y para lo que estamos trabajando de manera intensa en crear los equipos que de alguna manera puedan soportar y puedan ofrecer pues, esta forma de trabajar pues, que queremos que sea tremendamente cercana y muy conectada a la realidad de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de ser capaces de llevar a cabo este trabajo, lo que sí es necesario es que tengamos ese conocimiento y ese trabajo de manera individualizado, o digamos más directo y específico y detallado con la empresa para conocer precisamente cuáles son esas necesidades, cuáles son, digamos, las variables que hacen del proyecto o que podamos conocer del proyecto para poder aportar las soluciones que se ajusten a medida o a lo más posible a esas necesidades y que de alguna manera también nos permita hacer un trabajo, digamos, de medio recorrido en el que podamos acompañar y, por supuesto, tener también un proceso de seguimiento y, por qué no, también decirlo, de resultados, ¿no? Este es un trabajo complejo que requiere efectivamente pues, una capacidad de estructura importante para hacerlo de manera adecuada. Pero entendemos que es la única fórmula en la que Trade puede ser capaz de entender, de conocer y de aportar soluciones que sean adecuadas y a medida de las empresas. En este sentido, vamos a desplegar pues, un trabajo intensivo también con los entes empresariales, confederaciones, en este caso, que de alguna manera también nos trasladen pues, todas las cuestiones para que nosotros podamos ir modulando nuestras líneas de actuación. De alguna manera, hay establecido una dirección específica, que es la de fomento empresarial, en la que
yo estoy actualmente coordinando y que de alguna manera pues, va a ser ese interlocutor, digamos, dirección de cooperación con las empresas y con los entes empresariales que tiene la obligación de tener una escucha permanente, digamos, en este sentido, ¿no? Ser capaces también de recoger todas las cuestiones para que de alguna manera haga de conexión con el resto de la organización, en este caso con la agencia, con Andalucía, con el resto de direcciones de negocios de Andalucía Trade, y que este círculo, ¿no?, sea lo más práctico posible en el sentido de precisamente tener claro, ¿no?, qué es lo que se está demandando, cuáles son las necesidades, cómo están funcionando las líneas de actuación, de acciones, toda la operativa, y que de alguna manera pues seamos una organización viva y cercana, ¿no?, en este caso pues a todas nuestras empresas y sectores. Desde este punto de vista, pues es importante, ¿no?, que acudan, y aquí hago un llamamiento, que acudan por favor a Andalucía Trade a través de las conexiones que puse inicialmente en mi presentación, y que de alguna manera nos trasladen cuáles son esas necesidades. Estaremos encantados, por supuesto, de poder aportarles nuestro granito de arena y trabajar de manera conjunta, ¿no?, codo con codo, para poder desarrollar pues, toda aquella estrategia o proyecto que tengan en mente poner en marcha. Bien, pues finalizo aquí. Bueno, pues repitiendo, ¿no?, pues una vez más aquellos puntos de conexión a través de info@andaluciatrade.es. Saben que ese es ese call center que hemos puesto en funcionamiento para atender cualquier tipo de necesidad que se le pueda presentar, fundamentalmente de las líneas de incentivo, pero ahí pueden plantearnos cualquier otra cuestión. Las gerencias provinciales, punto fundamental, ¿no?, en cada una de las provincias, y, por supuesto pues de manera tanto telemática como presencial pues estarán encantados de poder atenderles. Bien, pues yo creo que ahora mismo, no sé si a través del chat pues se han presentado alguna duda o pregunta. Si es así, pues estaremos encantados, José Antonio y yo, de poder responderlas antes de finalizar nosotros. Y si no, por supuesto, pues quedamos también a disposición pues en días posteriores para que nos puedan formular toda aquella duda, cuestión o necesidad al respecto. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Pues muchísimas gracias, Juan. Gracias por tu aportación, ¿eh? Y ahora damos paso. Yo creo que no he visto ninguna pregunta al respecto. Si no, después al final vemos si hay alguna duda con respecto a los temas que vosotros habéis tratado. Vale, yo sí os pediría que si hay preguntas para Andalucía Trade, pues ya las formulemos ya a posteriori, si no os importa, Pilar, ¿vale? Ya, se formulan por escrito, o si queréis, José Antonio, pues dejamos en el chat nuestros contactos para que, si es así, pues nos las formulen vía correo electrónico. Sí, en la web y en lo que es el apartado de CEAMA Empresa, Ujú. ahí cualquier duda que se tenga al Pilar, respecto, pueden los asistentes escribir su duda y luego vosotros ya os ponéis en contacto para poder Perfecto. resolverla Muchas a gracias. través de la página de CEAMA Empresa, ¿vale? Muchas muy gracias. bien, perfecto, pues Así que muchas gracias. muchísimas gracias por vuestra participación. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Pues seguidamente, como dijimos anteriormente, damos paso a la intervención de Rosalía Bamonde. Cuando quiera, Rosalía. Sí. Hola, buenos días. Disculpar que metí la presentación antes de que finalizara Trade. Vale, se ve, ¿verdad? Sí. Sí, sí, perfectamente. Ok. Vale. Buenos días a todos. Bueno, lo primero agradecer a la Junta de Andalucía, a Trade y la CEA y la CEG, ¿no?, su amable invitación para, bueno, acercar a las empresas a estos incentivos que son tan interesantes y cercanos, ¿no?, para
empresas andaluzas. Tenemos media hora, así que tenemos que ir un poco rápido, pero la presentación va a quedar a vuestra disposición, con lo cual, bueno, o cualquier duda, pues al igual que Trade, tenéis los contactos al final de la presentación, ¿no? Vamos a revisar un poco el encaje de los incentivos sin repetirnos un poco con la presentación y sobre todo lo que ha comentado José Antonio, ese ciclo de vida, ¿no?, que comentaba tan importante, el tema de poner las luces largas, ¿vale? Y ver un poco cuáles son las fases de estos proyectos, un resumen para centrar cada incentivo y luego ya nos meteremos en puntos claves de cada convocatoria, cómo se realiza la solicitud, la justificación y sobre todo, pues, bueno, pues esos errores frecuentes o recomendaciones que os podemos trasladar, ¿no? Antes, una pincelada muy rápida de quién es Incotec. Bueno, pues somos una consultoría de innovación. El año que viene hacemos justo 25 años y estamos muy ligados, pues, a lo que denominamos, bueno, pues innovación eficiente, ¿no? Contamos con 10 oficinas, una de ellas en Sevilla, somos más de 120 personas y, bueno, nuestra vocación un poco, pues, está siempre de la mano del cliente, ¿no? Crecer con el cliente, no a nivel expediente, sino a nivel estrategia, ¿no? De los fondos Next Generation hemos gestionado aproximadamente un 10% de lo que son fondos industriales, ¿vale? Un poco para que tengáis las cifras. Bueno, principios, no, esto no me paro, que no quiero aburriros con esto ni quitar tiempo. Esto sí, porque nos engancha un poco con lo que son los incentivos de TRADE, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como el ciclo de la innovación eficiente, ¿no? Un poco desde las fases más tempranas de identificación y de inspiración, ¿no? Para bueno, pues comenzar con los proyectos de I+D, eh, hasta la explotación de los resultados, ¿no? Pues para esto tenemos, bueno, pues una serie de servicios, tanto ayudas nacionales como europeas, deducciones a la I+D+I y luego, pues, otros servicios un poco más especiales, como los procesos de compra pública innovadora, temas de transferencia de tecnología, bueno, pues los recientes CAES, las IAES, etcétera. Y si nos centramos en los tres, ¿no?, las tres convocatorias que tiene TRADE, pues veréis que va muy vinculada a este ciclo de la innovación, ¿no? Desde, si partimos de la I+D hasta el mercado, pues nos encontramos con esos proyectos de investigación y desarrollo y los proyectos de inversión, ¿no? Tanto para empresas ya consolidadas como para pequeñas empresas con, bueno, pues jóvenes, ¿no? Todavía. El ciclo de vida que comentaba José Antonio, yo creo que es importante conocer, ¿no? Cómo es desde el lado de la administración, ¿no? En este caso de TRADE. Después de esa fase de estrategia inicial, que, bueno, comienza con esa lectura y comprensión de las bases y convocatoria, que si estáis acostumbrados a manejar en, bueno, pues el BOJA, ¿no?, y todas las convocatorias, ya sabéis que hay como unas bases y un cuerpo central y luego como unas fichas que te van chequeando, ¿no?, las características de cada convocatoria y que, si no estás acostumbrado, es un poco laborioso, ¿no?, al principio, con lo cual es importante bueno, que leamos y comprendamos tanto bases como convocatorias de cada una de las tres, ¿no? Aquí encontraremos qué requisitos necesitamos cumplir, los criterios de elegibilidad. Y bueno, pues aquí es donde comenzamos a definir esos proyectos, ¿no? Esas solicitudes por nuestra parte. Como comentaba también Trade, pues todo se realiza de forma electrónica. Comentaremos un poco más adelante en detalle. Una vez que fijamos cuáles son nuestros proyectos, nos vamos a la fase de solicitud. Las solicitudes se abrieron, como sabéis, el 10 de julio. Aquí nos encontramos con una convocatoria de concurrencia no competitiva que cerrará bien el 30 de diciembre del 25 o se agota fondos. Ahora mismo, bueno, pues justo nosotros presentamos una solicitud el viernes que le asignaron el número 661, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ya se han metido en TRADE pues, más de 600 proyectos. Una vez que presentamos el proyecto, nos envían una comunicación a través de mail con la fecha de entrada. Después se abre bueno,
pasado el tiempo, ¿no? Digamos, una vez que TRADE empieza a revisar los expedientes, nos pueden abrir una subsanación para completar aquello que no esté correcto. Para esto nos dan 10 días, que se pueden prorrogar a 5. Una vez que está el expediente ya completo, se dirige a cada gerencia provincial, que es donde se evalúan. Aquí se emite un informe vinculante de viabilidad económica, financiera y técnica de los proyectos y ya pasaríamos a las fases de propuesta de resolución. Primero una provisional, donde aquí, pues, bueno, si no estamos de acuerdo, podemos alegar o reformular la solicitud en el caso de que nos aprobaran menos importe del que habíamos solicitado y bueno, la aceptación y la aportación de documentación, que en este caso nos solicitarán aquellos requisitos de beneficiario de la ayuda, ¿no? Pues bueno, pues si estáis acostumbrados a ayudas, pues típico certificado de estar al corriente con Hacienda, la Seguridad Social o el cumplimiento de la ley de morosidad. Aquí igualmente nos contemplan también un plazo de subsanaciones si esta documentación no fuera la correcta. Una vez que bueno, pues esto cubrimos la fase de resolución provisional, ya nos iríamos a la propuesta definitiva y a la resolución. En la resolución de concesión, aquí marcamos un poco destacado las condiciones y obligaciones de la ayuda, ¿no? Que nos va a incorporar esa resolución y que es muy importante que se revise por parte de todo el equipo, tanto técnico como económico, para que no se nos escape ningún requisito, ¿vale? de la ayuda. Sobre todo al ir con fondos FEDER, pues hay una serie de requisitos que hay que cumplir a lo largo del proyecto. La ejecución bueno, pues finalizará en los proyectos de I+D con 2 años, en los que son de inversiones, pues el plazo que hayamos indicado en solicitud. Y bueno, aquí también importante destacado el 50% de gasto que debemos de vigilar para no incurrir en que nos rechacen la ayuda al completo, ¿no? Debemos ir controlando que de mi presupuesto aprobado al menos ejecuto el 50%. Una vez que finalizo la ejecución, ya me metería en la fase de justificación, que esta será 3 meses tras finalizar mi ejecución, y aquí es donde realizaré los últimos pagos, atendiendo siempre, importante este punto, a la ley de morosidad, para no pasarnos de los plazos que nos marca, y ya llegaríamos a la liquidación final. Nos volverían aquí a revisar los requisitos como beneficiario de una ayuda pública, es decir, Hacienda, Seguridad Social. Uy, que me paso, perdonad. Y bueno, pues aquí si hay modificaciones de la resolución, pues se ajustaría y por fin recibiría la ayuda. ¿Vale? En este punto, bueno, pues tenemos que tener dada de alta la cuenta bancaria. De hecho, esto se realiza desde el momento de solicitud, que lo veremos más adelante. Con lo cual, nuestros gastos de proyecto va a ir desde el momento de solicitud hasta el fin de ejecución, salvo en los proyectos de creación de empresas que nos permite ir 6 meses hacia atrás, y los pagos podrán ir hasta la fecha final de justificación. Y aquí destacamos también un punto importante que es el de creación de empleo, que en algunas de las ayudas son bueno, pues intensidades adicionales de ayuda, por lo tanto, otro punto que tenemos que cumplir. Si nos vamos a las fases desde un punto de vista de la empresa, las podemos dividir un poco en 3 bloques, ¿no? El primero de planificación, que es donde vamos a identificar y analizar nuestros proyectos o inversiones, el estudio del encaje, sobre todo la elegibilidad. Bueno, antes ha comentado José Antonio muchos de los puntos que veremos más adelante, pero que es importante tener claro tanto a nivel empresa como a nivel proyecto, y elaborar nuestro plan de acción, ¿no? Un plan que sea a corto y a largo plazo, ya que hay algunas ayudas que, bueno, como la de I+D, solo nos permite hacer 3 solicitudes. Entonces bueno, la ventaja de que sea una ventanilla abierta nos permite analizar en interno qué proyectos son los más estratégicos para la empresa y hacernos como un calendario, ¿no? Pues, por ejemplo, si nos metemos en un proyecto de I+D, si luego va a tener una repercusión en inversiones productivas, pues podemos realizar las solicitudes casi en paralelo, ¿no? Y bueno, el rojo, esto lo ha comentado José Antonio varias veces y yo lo haré también, el efecto incentivador. Esto es muy importante.
en cuanto a la empresa, destacamos aquí unos puntos que luego veremos en recomendaciones que son casi bueno, pues clásicos, ¿no? De las ayudas, que es ver si mi empresa está en crisis, ver si cumplo con el cumplimiento con Hacienda y la Seguridad Social, sobre todo la ley de morosidad. Si no la cumplo, si voy a tener capacidad de realizar un informe, bueno, un IPA. Los CENAES, también muy importantes, porque hay, según sea para cada convocatoria de inversiones, pues hay unos CENAES que son los elegibles. Y hay un detalle, digamos, de cada CENAE. Además, hay exclusiones que hay que revisar bien. Y el tema de la viabilidad financiera, ¿no? Que en algunas de las convocatorias pues ya se exige. En la fase de solicitud, bueno, pues aquí recopilamos la información. En caso de que queramos ir a un proyecto en I+D en consorcio, pues la formación de ese consorcio. eh, Preparar toda la documentación de empresa, redactar la memoria técnica, elaborar nuestro presupuesto y, bueno, pues la documentación del aplicativo que veremos después, que no es muy complicada, pero que incluye bastantes campos, y ya la presentación del proyecto. De nuevo, vigilar el efecto incentivador, intentar maximizar los criterios de evaluación, sobre todo en aquellas ayudas en las que hay una ayuda base y una adicional que depende de estos criterios. Y lo que os recomendamos es que intentéis hacer las solicitudes de una forma ágil. Esto quiere decir que como la ventanilla está abierta, no tenemos una fecha de corte que nos imprima ahí pues, acelerar, ¿no? Entonces, bueno, pues los fondos se van a ir agotando, con lo cual, si estamos pensando en presentar una solicitud, no deberíamos demorarnos mucho. Básicamente, bueno, pues aquí están los tres bloques, ¿no? Fundamentales de la solicitud, que sería el aplicativo y la documentación por parte de la empresa y el proyecto. Una vez que ya presentamos la solicitud y nos aprueban el proyecto, entraríamos en esa fase de ejecución y justificación, donde, como os comentaba antes, es muy importante estudiar la resolución y sus condiciones para poder establecer unos hitos con los que poder ir monitoreando el proyecto y, sobre todo, detectar desviaciones o modificaciones que deba de trasladar a TRADE y cumplir con ese porcentaje del 50 que os comentábamos antes, ¿no? Y, bueno, pues ir recopilando la documentación para que la justificación pues sea más liviana, ¿no? Este es un resumen de las tres líneas, ¿vale? De los presupuestos disponibles, la fecha de inicio, como comentábamos, solo hay posibilidad de ir con gastos hacia atrás en la de puesta en marcha de pequeñas empresas. En cuanto a la duración, solo nos limita en el caso de I+D. Y, bueno, presupuestos mínimos, ahí los tenéis. Salvo que, bueno, pues por temas de fondos propios tengamos que también revisar ese presupuesto, ¿no? La subvención, los porcentajes, bueno, pues aquí los iremos viendo un poco más adelante. Y destacar que la gran empresa, como decía José Antonio, solo puede ir en este caso en los proyectos de I+D, en cooperación con una pyme. Em, si nos metemos ya en la primera convocatoria, que es la de investigación industrial y desarrollo experimental, aquí destacar el máximo de 3 proyectos financiados, que esto va según fecha de entrada, es decir, en el periodo que dure la ventanilla abierta no voy a poder ir a más de 3 proyectos. Destacar otro punto importante, que es que yo no presento un proyecto de I+D, yo voy a presentar un proyecto de investigación o un proyecto de desarrollo y tengo que argumentarlo como tal. Es decir, no tengo una mezcla de I+D, ¿vale? Y esto es importante destacarlo, que creo que antes no se ha comentado. Aquí es donde como decía José Antonio, nos exigen una capacidad económica y financiera, ¿vale? Un fondo de maniobra, es decir, activo menos pasivo, que sea mayor o igual que el 20% del presupuesto que vamos a presentar, y hay una doble evaluación. La primera es un pasa o no pasa, que es, bueno, pues ese encaje científico-técnico, es decir, si mi proyecto es de investigación o de desarrollo y si tiene viabilidad técnica. Y luego hay una serie de criterios adicionales que, bueno, nos exigen un mínimo de 8 puntos, que no es difícil de alcanzar, pero que hay que revisar que realmente los tenemos, ¿no? Que están relacionados con el plan de explotación, si mi proyecto se enfoca a nuevos productos o servicios, o
a modificaciones, ¿vale? Siempre puntuará más que proponga nuevos productos o servicios, la protección de resultados, si voy a generar actividad económica en la región, es decir, si voy a contar con subcontrataciones o proveedores locales. Y bueno, pues como todos los fondos que vienen de Europa, pues ese sesgo verde que tiene que tener los proyectos, así como la creación de empleo. Un punto muy importante que es el de los costes simplificados por perfiles, que se comentaba también anteriormente. Aquí sí que os queremos incidir en un problema que vemos bastantes veces y es que no se revisa bien antes de solicitud si realmente los empleados están en ese grupo de cotización. A veces esto nos lo lleva una gestoría y no lo tenemos muy controlado de forma directa, con lo cual os recomendamos que antes de, bueno, o durante la realización de nuestro presupuesto, solicitemos y revisemos las nóminas del equipo de proyecto para ver si está realmente en el grupo de cotización que le corresponde. Si no, este personal nos lo van a eliminar. Una ventaja, aparte de, bueno, pues, que disminuye el número de papeles que vamos a tener que presentar en justificación, otra ventaja de los costes simplificados es bueno, la confidencialidad, ¿no? Que no tenemos que preocuparnos de la aparición de salarios reales, ¿no? En la solicitud. A mí me parece esa una ventaja bastante relevante. Bueno, pues el resto de gastos, como veis, investigación contractual, costes indirectos. E importante destacar los que no entran, como gastos de instrumental, materiales, viajes o costes de gestión y tramitación de la ayuda. Y aquí tenemos pues, los porcentajes, ¿no? De ayuda pues, según el tamaño de empresa y según si es individual o agrupación, siempre con un límite de los 400.000 euros. Aquí en el aplicativo, que sí que me voy a parar un poco más, bueno, pues hay que tener en cuenta cuatro cosas, ¿vale? Importantes. Primera, tenemos que dar de alta a la empresa en la oficina virtual. Aquí nos pedirán una serie de datos, entre ellos el CNAE. Sobre todo en los proyectos de inversión, tenemos que incluir el CNAE, que realmente va a ser financiable. Si no, después en la solicitud del proyecto no nos va a dejar seleccionarlo. Esto lo digo por si una empresa tiene más de un CNAE. Nos tendremos también que dar de alta en el sistema de notificaciones electrónicas de la Junta, si no lo estamos ya. También de alta en el fichero de terceros, que esto básicamente es incluir nuestra cuenta bancaria. Y otro punto importante es descargarnos la autofirma de la Junta de Andalucía. Es importante que no es compatible con la nacional. Es decir, si estáis preparando solicitudes, no podéis compatibilizar las dos. Tendréis que quitar la nacional para poder realizar la firma. Bueno, esto es estoy un poco agobiada porque queda muy poco tiempo, quedan 10 minutos. Esto es, bueno, pues la apariencia, ¿no? del aplicativo, pues los trámites disponibles. Aquí es donde abriríamos los proyectos, bien si es de las inversiones o la de I+D. Y luego ya una vez que hemos aperturado este proyecto, pues ya veríamos nuestra solicitud en mis trámites. Y aquí, digamos que va a ir pasando por todas las fases. Si estamos en subsanaciones, aparecerán subsanaciones, si está aprobado, aparecerá, bueno, pues nos cambiará el estado. Entonces aquí podemos acceder siempre que lo necesitemos, ¿no? Como decía Trade, pues aquí tenéis todas las guías, ¿vale? En este simbolito de interrogante os podéis descargar todas las guías o modelos y, bueno, pues aquí otro tema importante es que solo se accede con certificado digital. El certificado digital, lógicamente, del representante, pero si hubiera otra persona que fuera a completar la solicitud, nosotros le podemos añadir a esa persona, cumplimentando simplemente estos datos, nombre, apellidos, DNI y qué fecha de alta quiero que entre en la aplicación y qué fecha de baja, y ya esa persona importante con certificado digital podría acceder para cumplimentar la ayuda. Esta es la apariencia de la solicitud. Hay una primera parte que es la de empresa y otra parte que es la de proyecto. Y aquí, bueno, pues cuando toca subir documentos, pues nosotros, nada, seleccionaremos los archivos. Importante, la aplicación nos dice lo que falta, pero no si algo está mal. Y pienso sobre todo en la ayuda. O sea, tenemos que tener cuidado cuando marquemos la ayuda que vamos a solicitar, porque no nos dice si hay algún error en un sentido hacia arriba o hacia abajo.
abajo, ¿vale? Entonces esto hay que tener cuidado. Y luego arriba a la izquierda pues tenemos los botoncitos de validar, el que os comentaba, y de presentar. La aplicación se puede ir cargando de forma intermitente, ¿vale? No hace falta hacerlo todo de golpe. Bueno, pues como os decía en el aplicativo, hay una parte de datos de empresa, bueno, pues más o menos la de siempre, ¿no? Con los datos identificativos, si es la forma en la que presentamos el proyecto, en el caso de I+D si es individual o en consorcio, declaraciones, aquí os invitamos a que leáis atentamente lo que vamos a firmar, ¿vale? Lo que vamos a decir que sí, y aceptar todo, lógicamente, porque si no, no sería elegible. Bueno, también nos pide una serie de documentación aquí que tenemos que ir subiendo, como los poderes o las cuentas anuales, etcétera. Importante esta parte de socios. Si nuestra empresa tiene otras entidades vinculadas o asociadas, nos van a pedir la documentación de esas empresas, ¿vale? Para realmente corroborar que somos una pyme. Y bueno, pues luego documentación de empresa típica como escrituras de constitución, modificaciones estructurales y hemos optado a los criterios de centros especiales de empleo, la inscripción, etcétera. Y luego ya iremos a los datos del proyecto, ¿no? Con el título, acrónimo, descripción, bueno, códigos UNESCO, en fin, una serie de datos, ¿no? Aquí es importante que obviamente marquemos a aquellos que nos van a dar luego criterios o a cumplir, ¿vale? Igualmente, en el presupuesto, bueno, pues lo que comentaban antes, ¿no? Para el personal solo nos van a pedir perfil y número de horas, porque se autocalcula por parte de la aplicación y en los gastos de investigación contractual, bueno, pues el nombre completo, la descripción, el importe y nos piden una oferta también, ¿vale? Aunque las tres ofertas las presentemos en justificación, aquí ya nos está pidiendo una oferta, ¿no? Y los costes indirectos pues se calcularían automáticamente. Importante la ayuda, como os comentaba, no se detectan errores. Y luego ya en la fase de justificación nos pedirían una memoria justificativa de las actividades que se han realizado y los resultados que hemos obtenido. En la memoria económica, la parte de personal, si bien es cierto que son costes simplificados, hay que aportar una vida laboral donde nos van a ver si los grupos de cotización coinciden efectivamente con los que hemos comentado. Nos van a solicitar también partes horarios, un detalle mensual que estén firmados por el representante e importante también, si esa persona no está al 100% en el proyecto, tendrá que listar otros proyectos que estén financiados, el porcentaje de dedicación y el tipo de fondo. Esto es para que no haya una doble financiación y comunicar expresamente al trabajador que su salario está cofinanciado con FEDER. Esto debe estar firmado, con lo cual os recomendamos que si se aprueba el proyecto, esta declaración ya se la paséis al personal, ¿no? Pues si acaso a futuro esa persona ya no se encuentra en la empresa y no podemos aportarlo, ¿no? En justificación. Y el resto de conceptos irían a costes reales. Importante destacar de nuevo la exigencia de las tres ofertas comparables en los casos en los que sea mayor de 15.000 euros y bueno, pues la factura, el pago y la contabilidad. Se compensarán partidas hasta el 15%, ¿vale? Salvo en los costes indirectos. En la convocatoria de inversiones, bueno, pues aquí simplemente destacar que en el caso de diversificación tenemos que tener en cuenta que tenemos que presentar otro CNAE, ¿vale? Porque eso es lo que implica diversificación. No podemos pedir una inversión si no vamos a tener otro CNAE. Y en los casos de transformación, también aquí advertir que tenemos que vigilar que el valor de los activos que estamos solicitando sea mayor del 200% de los activos que ya tenemos en la empresa. De nuevo, el encaje en los CNAES y esa capacidad financiera, ¿no? Que nos va a marcar nuestro presupuesto. Aquí tenemos, como decíamos antes, una ayuda base que va en función de la provincia, ¿vale? En el caso de Jaén tendríamos 35% para medianas o 45% para pequeñas y luego una serie de criterios acumulativos, bueno, pues que nos han comentado en función de si es una empresa promovida por mujeres o familiarmente responsable, si está la iniciativa de mi proyecto dentro de los proyectos de alta y media tecnología, la estrategia S4, bueno, colectivos especiales, ubicación o empleo creado. No me paro con bueno, los conceptos financiables que ya han comentado antes. Lo único,
no se admite personal, ¿vale? Esto destacarlo, igual que la subcontratación de empresas vinculadas o igualmente que antes costes de gestión y tramitación de la ayuda. En el aplicativo es igual que el anterior, el que hemos mostrado para I+D. Lo único que nos pedirán en el caso de las inversiones es un Excel donde hay que incluir un balance, una cuenta de resultados y un cash flow, tanto de los 2 últimos años como la previsión de los 2 siguientes, ¿vale? Según un formato que proporciona Trade. Esto tampoco me paro porque es similar al anterior, salvo el tema de la financiación, como aquí nos exigen recursos propios. Aquí, si no lo cubrimos con las cuentas, con nuestro propio capital social, sí que tendremos que incluir con qué préstamos vamos a cometer el proyecto, ¿vale? Bueno, pues importante aquí el acta notarial de presencia de no inicio, ¿vale? Esto no es que tengamos que presentarlo en solicitud, pero si contemplamos construcción, ampliación o reforma, una vez que presentemos la solicitud, tendremos que, muy recomendable esto, preparar un acta notarial de presencia de no inicio de los trabajos para poder sin problemas empezar a ejecutar el proyecto. Bueno, la justificación básicamente igual que antes, ¿no? Lo único que nos pedirán aquí no se incluye personal como gasto financiable, pero sí he incluido los criterios adicionales de empleo, sí tendré que aportar los informes de vida laboral para que compare TRADE si realmente hemos cumplido, ¿no? con ese criterio. En puesta en marcha de pequeñas empresas, bueno, pues básicamente aquí lo mismo, ¿no? Tenemos que ver el encaje en los CENAES, que no son los mismos que el anterior, ¿vale? Y solo, bueno, aquí también hay que tener mucho cuidado con realmente el concepto de empresa joven, ¿no? Bueno, pues no son todas, sino digamos, las que hay que cumplir estos criterios, ¿no? No tiene que tener como una herencia previa, por así decirlo, la empresa. Esto tenéis que revisarlo muy bien. Y aquí digamos que hay una ayuda base del 55% y la ayuda máxima es de 1 millón. Básicamente los criterios son muy similares a los anteriores, ¿vale? Cambia algún porcentaje, pero muy poquito. Y en cuanto a los conceptos financiables, son prácticamente los mismos, solo que aquí que la convocatoria de inversión anterior, solo que aquí se añade el de planificación, ingeniería y dirección facultativa, ¿no? que está limitado en porcentaje. Bueno, esto lo mismo que el anterior, nos pedirán además un Excel con ese balance y cash flow y los datos de proyecto, pues también, bueno, pues no me paro mucho porque no tenemos tiempo, pero bueno, muy similares a los anteriores, ¿no? Lo único, sí os recomendamos también, bueno, pues que tengáis cuidado a la hora de subir la documentación, ¿no? Que no sea muy pesado los documentos. En cuanto a la estrategia, ¿no? de especialización, bueno, pues aquí mostraros los 5 campos que recoge, ¿vale? No es difícil encajar, pero hay que revisar realmente si encajamos, sobre todo en los proyectos de I+D. Si nuestro proyecto no está aquí, pues no nos lo van a financiar, ¿vale? Entonces hay que intentar adecuarnos a esta estrategia y de hecho la memoria hay que escribirla pensando ya a qué área nos vamos a dirigir, ¿no? Esto sería para los proyectos de inversión que lleva sus criterios adicionales de ayuda. ¿Vale? Eh, la ubicación del proyecto, bueno, pues como podéis ver, la mayoría son parques científicos, ¿vale? Y puertos. Los CENAES, aquí os pongo, no, siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? En el caso de suministro de energía viene el CENAE, pero luego en letra pequeña te pone que solo es las empresas de fabricación de hielo. Entonces, mirar muy bien lo de los CENAES y las exclusiones, ¿no? Y aquí, bueno, pues errores frecuentes y recomendaciones que más o menos he ido comentando. En las escrituras, atención a no presentar copias simples, ¿vale? Aunque esto luego lo podemos subsanar, pero mejor que vaya de inicio. Tema de facultades de los representantes. Hay veces que tienen limitaciones en importes, con lo cual es importante ver qué es el correcto. La situación en exceso de actividades, aquí nos marcará los CENAES. Tema de empleo, muy importante que esto lo vigilemos durante todo el proyecto si hemos pedido bueno, pues criterio de empleo y sobre todo que las cuentas de cotización estén en Andalucía, obviamente, las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil
no podemos ir a presentar algo si no tenemos presentadas las cuentas, ¿vale? En el registro, esto es un cumplimiento que tenemos que tener claro. En el impuesto de sociedades del último ejercicio es donde veríamos también la contribución mínima cuando nos la solicitan. Bueno, pues el tema de las tres ofertas, la ley de morosidad también, muy importante tener claro que lo cumplo. El acta notarial de presencia de no inicio, una vez que presento mi solicitud, esto por favor es importante porque si no nos pueden echar abajo el proyecto. Y bueno, pues poco más, ¿no? En cuanto a trámites electrónicos, pues lo que hemos comentado antes, dar de alta la empresa, tener la dirección en el Notifica. Os recomendamos preparar con antelación la información a cargar, incluso bueno, pues, haciendo un Excel aparte o un documento Word para luego ir copiando y pegando. Ese máximo de tamaño en los documentos en PDF, que sería de 10 megas, solo nos deja subir un documento, ¿vale? No, o sea, si tenemos que partir, no lo vamos a poder presentar en el sitio que corresponde. Y bueno, pues ir validando y, bueno, completar toda la información requerida, no dejar a requerimientos todo, ¿no? Que al final pues es duplicar el trabajo. Y el tema que os comentaba de la autofirma de la Junta de Andalucía, ¿vale? Que no puede estar en, eh, en el mismo, o sea, en el ordenador al mismo tiempo cuando realicemos la firma. Aquí os dejo el contacto tanto de la responsable de desarrollo de negocio de la oficina de Sevilla como el mío mismo. Y me pasa un pelín, me pasa un pelín. Ay, a ver si vuelvo a Zoom. No puedo volver. Dejar compartir. Vale. Eh, Pilar. Ah, Ya. sí. Ah, Pensaba que me había quedado sola. pues muchísimas gracias, Rosalía. He visto y bueno, quiero también agradecer porque está en la sala como panelista Silvia Mantilla, que no la hemos saludado antes, pero lo hago ahora. Y además ella en el chat ha ido contestando dudas que los asistentes han ido escribiendo. Con lo cual, muchísimas gracias, Silvia, pues nos ha servido de gran ayuda y las dudas han quedado todas aclaradas. No obstante, recordaros que en la página de SEAMA Empresa pues podéis contactar con las personas que han hecho su intervención en el día de hoy. Así que si todo ha quedado resuelto, pues no hay nada más que volver a dar las gracias a todos los asistentes. Gracias a José Antonio, a Juan, Rosalía y por supuesto, como no, la intervención del presidente de la Confederación de Empresarios, Bartolomé. Y sin nada más, pues cerramos la sala. Si alguien quiere comentar algo antes de cerrar y si no, pues damos por finalizada la jornada y cerramos la sala. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, gracias a todos.